San Juan capítulo 8, versículo 31 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tengan la amabilidad, hermanos, de sentarse. Cuando nos muestran a través de los medios personas que han sido condenados a una cadena perpetua, y siempre los hemos visto, los condenados en Estados Unidos, están con las cadenas permanentemente. Si van al baño, con las cadenas. Si van al comedor, con las cadenas. Y las cadenas siempre están allí. Resulta que en la vida de muchos cristianos, no en todos, en la vida de muchos cristianos, los ve uno en su vida espiritual, que llegan al culto encadenados, salen del culto encadenados, están en el trabajo encadenados, en el colegio encadenados, y pueden estar en una convención encadenados, en una confraternidad encadenados. Son cadenas invisibles. Por eso hoy he titulado esta enseñanza: Atados por dentro, aunque parezcan libres. Atados por dentro, aunque parezcan libres. Hay una atadura, hermanos, impresionante en algunos hermanos, y aquí en esta mañana no es para colocarnos un paraguas y decir, ese es con mi vecino. No. Abre tu corazón en esta mañana y dígale al Señor Jesús: háblame, Señor, porque tu siervo oye. Aquí no es para comenzar a señalar a mi hermano, no. Ojalá nos señalemos a nosotros mismos, atados por dentro, aunque parezcan libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es allí donde nosotros, al mirar la iglesia en pleno siglo XXI, podría uno decir que es una iglesia que está a la par de un mundo moderno, donde la tecnología ha avanzado a pasos gigantescos en cumplimiento a la profecía. Podríamos decir que hay una iglesia posmoderna, pero también hay una iglesia que quiere vivir los principios de la palabra del Señor. Pero las ataduras están. Esas cadenas invisibles están. Y usted mismo puede ser testigo, cada uno de nosotros testigos en esta mañana, si es verdad que hay ataduras, que hay cadenas invisibles. Y si el cristiano comienza a examinarse y dice, no, yo no tengo esas cadenas,
Gracias a Dios por eso. Pero si usted comienza a examinarse y reconoce que sí es verdad, pero lo expresa y dice, yo soy libre, aunque de boca para afuera, tu alma está en peligro, porque hay unas ataduras, estás atado por dentro, aunque parezcas ser libres. Vivimos un tiempo de las apariencias. Y esas apariencias engañan. Muchos cristianos aparentan libertad, sonríen, trabajan, sirven, asisten a la iglesia, pero dentro del corazón llevan cadenas invisibles. Algunos están atados. ¿Atados de qué? Del pecado. Y el que practica el pecado, la Biblia dice que es del diablo. Pero cristianos que llevan cadenas invisibles, heridas del mismo pecado, hay resentimiento en sus corazones, hay adicciones en sus vidas, pero no han podido vencer. Siguen completamente atados. Parecen estar libres, pero en realidad están cautivos. Cuando alguien se aparta, uno se sorprende de la noche a la mañana. Ese hermano, ¿por qué aparece en una cantina tomando trago? Si ayer estuvo en la noche en el culto, porque estaba atado, tenía cadenas invisibles. No había podido dejar el licor y por eso de la noche a la mañana usted lo vio tomando. O mujeres cristianas que de la noche a la mañana se apartaron y al otro día andan en jeans pintadas con zarcillos. ¿A qué se debió todo esto? Que tenía cadenas invisibles. Venía al culto, pero le hacía falta ese vestido, le hacía falta ese pantalón, le hacía falta la pintura, los zarcillos, pero venía al culto, cadenas invisibles, que nunca las pudo dejar. Eso es una realidad. Y estamos viviendo esos tiempos donde Jesús, el Señor, quiere que cada uno de sus hijos seamos libres de esas ataduras. Alabado es el nombre de Cristo. En cierta ocasión, cierto creyente venía al culto, adoraba a Dios y lo hacía con libertad. Pero cuando llegaba a la casa, llegaba al closet, abría su closet y miraba sus vestidos que había dejado cuando era inconversa. Pero ahí estaban sus pantalones, ahí estaban sus blusas escotadas, estaban sus zarcillos, sus pinturas. Las seguía guardando en casa. ¿Y por qué las seguía guardando en casa? Porque eran cadenas invisibles y no se había podido desprender de todo esto. Pero el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida, vida y vida en abundancia. Usted dirá, yo no tengo cadenas invisibles. Pero si usted no ama a su hermano, tienes cadenas. Está sentenciado a muerte. Si usted siente odio por tu hermano, siente rencor por tu hermano, si usted no trata a tu hermano, si hay cosas en tu vida interna, es porque hay cadenas invisibles. Pero los demás se las están viendo. Pero usted, lo triste es que usted no se las ve. Ahí está el problema. Que un hermano se acerque y le dice, hermano, es que usted se está comportando de esta manera. Y usted dice,
No, hermano, me respeta. Es porque ya te salió la costra donde usted no puede ver. Ya estás más perdido, estás más condenado que salvo, porque no reconoces tus propios errores. Si el Hijo os libertare en el futuro, os libertare en el futuro, seréis verdaderamente libres. Hay una diferencia libertare con relación a ser libres. Libertares del griego aleusero quiere decir liberar, eximir de responsabilidad a alguien. Y dentro de esa libertad, la persona alcanza a ser libre, si os libertare. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y libre viene de esa raíz que sale de aleuseró, una palabra en el griego que se conoce como aleuceros, que sale de libertare. Aleucero y quiere decir sin freno para ir al placer. Sin freno para ir al placer. Una persona que no ha sido libertada anda sin freno. Y el pan diario son los placeres, porque anda sin freno. Y Jesús, al decirle a sus discípulos, les está diciendo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de esa atadura, de esas cadenas, de ese desenfreno. Anda sin freno. Y es allí que dentro de esta palabra en el griego, eleuceros, si el Hijo os libertare, hay una transformación según la palabra para hacerlos ciudadanos completamente diferentes, no ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del cielo. Dejar de ser esclavos de ese desenfreno para ir y cometer toda clase de pecado de los placeres de este mundo. En estas dos palabras en el griego, primeramente, eleuceró y eleuceros, lo que el escritor, lo que Jesús quiso decir, lo que el escritor estampó y las palabras que salieron de Jesús, esto significa que hay libertades falsas y una libertad verdadera. Y esa libertad falsa son las apariencias donde el enemigo coloca como algo que lo está adormeciendo, como adormecer a alguien, una anestesia, lo adormece y resulta que el cristiano aparenta ser libre, pero es un cautivo. Esa es una libertad falsa, pero la libertad verdadera es la que Jesús nos da. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. En el nombre de Cristo Jesús debe haber libertad. Hay aplausos para el que vive. Por eso, hermanos,
La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quiero, sino en ser libre para hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde yo soy libre para hacer la voluntad de Dios. Lo que Jesús me diga, haga, eso hago, soy libre. Pero no la libertad que me está llevando a una esclavitud, a una condenación eterna. En un pequeño pueblo, un hombre, estando en ese lugar, se compró un canario. Lo lleva a su casa, se compra una jaula, lo lleva a su casa, lo encierra, le compra los mejores alimentos, lo alimenta bien y está tan orgulloso de su canario que comienza a exhibirle a los amigos: mire qué canario tan hermoso, mira los colores que tiene este canario, es muy hermoso este canario. Había un orgullo en su vida, en su corazón. Era su mascota. Pero un día decidió abrir la jaula donde estaba el canario. Él quería saber si el canario quería volar. Pero el canario no salió, se hizo en un rincón de la jaula. Cuando ve la puerta abierta, se metió al rincón. Y al estar en su rincón, en el canario hay un temor, aunque la puerta estaba abierta. El hombre, sorprendido, comprendió algo. El canario estaba libre por fuera, pero seguía preso por dentro. Había libertad, pero él quería seguir siendo preso. Había estado dentro de la jaula por mucho tiempo. Había estado en cautiverio, pero ya no sabía volar. Así están muchas personas hoy. Muchos cristianos hoy tienen apariencia de libertad, pero su alma sigue enjaulada por el pecado, por las heridas del pasado o por cadenas invisibles que solo Cristo puede romper. Jesús vino no solo a darnos perdón, sino también libertad total. Jesús vino a abrirnos la puerta, a darnos la libertad. Pero siguen llegando cristianos encadenados al culto, alaban a Dios, pero siguen con las cadenas. Pero en esta mañana hay poder en el nombre de Cristo Jesús para que esas cadenas sean rotas y usted se dé cuenta, cada uno de nosotros, que somos libres. Quiero tratar 4 punticos de este texto. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como primero, hay ataduras que no se ven, pero que dominan. No se ven esas ataduras, pero dominan. Muchos no están presos por los barrotes de hierro, sino por los pensamientos, las emociones y los hábitos que están practicando. Siguen siendo presos. Tenemos un ejemplo bíblico. El joven rico era un hombre moralmente religioso y sincero. Se veía un hombre bueno. La gente lo veía como un hombre realmente de Dios. Pero ese joven rico, cuando Jesús le pidió que dejara sus riquezas, se fue triste.
¿Por qué? Porque estaba atado. Tenía cadenas invisibles. No podía soltar lo que lo tenía completamente prisionero. Muchos hoy están igual. Aman a Dios, pero algo todavía tienen que no los pueden soltar. Algunos están atados al pasado, a la fornicación, atados al adulterio, atados a las hechicerías, atados a las murmuraciones, atados a las envidias, a los rencores, a las borracheras, a los juegos de azar. Hermanos que todavía juegan juegos de azar, visitan a los hechiceros, atados a las enemistades, a los rencores. Son cadenas del alma, resentimientos, orgullos, envidia, inmoralidad, amargura, incredulidad. Están atados. Pero hay un texto en Proverbios capítulo 5, versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Y tristemente hay cristianos atados que han llegado a convertirse en impíos y han sido retenidos con las cuerdas de su pecado. Es decir, esas cuerdas los tienen amarrados y no se pueden liberar, y siguen atados y no se pueden liberar. Como segundo, reconocer la atadura no es suficiente. Que usted reconozca que está atado, eso no es suficiente. Usted sabe que está atado, pero eso no es suficiente. Muchos saben que están mal. Conocen su condición, pero no cambian. Y además, hasta conocen el texto bíblico. El alma que pecare, esa morirá. Pero no se arrepienten genuinamente, siguen allí. Mas sin embargo permanecen en la misma esclavitud. El conocimiento sin obediencia no libera. Judas caminó con Jesús. Judas oyó la voz de Jesús. Judas vio los milagros que Jesús hacía. Pero nunca se rindió de corazón delante de Jesús. Judas sabía quién era Jesús, pero su corazón estaba atado a la codicia. Judas murió sabiendo la verdad, pero sin haber sido libre por ella. Es triste uno conocer la verdad y no ser libre por la verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad estaba frente a Judas, pero no aceptó que esa verdad lo libertara. Que eso es lo triste. Y hay muchos cristianos que se están yendo a la otra vida encadenados. Eso es lo triste. ¿Por qué? Porque la verdad está en medio nuestro, pero no queremos recibir la verdad. Y Cristo es la verdad, y Cristo vino para que seamos libres, libres en su nombre. Aleluya. Por eso el apóstol un día dijo: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pablo tenía ataduras, pero se las entregó a Cristo. Y Cristo lo libertó. Cristo lo hizo libre. Hombres de Dios tuvieron problemas, dificultades, pero buscaron a Cristo
¿por qué no buscas a Cristo y te arrepientes en el nombre de Cristo Jesús? Como tercero, solo Cristo puede romper las cadenas internas. Solo Cristo, no busque por otra parte. No mande por allí una cartica, hermanos, oren por mí. Que el descarriado esté pensando por allá que están orando por él. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Que oramos por las personas apartadas es verdad. Y un día llegan a la iglesia, pero si no ponen de su parte, vuelven y se van. Vuelven y se van. Nosotros hacemos un trabajo, orar los unos por los otros. Pero ningún esfuerzo humano puede liberar el alma. Las cadenas espirituales no solo se rompen con la autoridad y el poder de los hombres que quieren hacer cosas y que digan es por aquí o por allá. No, solamente en el nombre de Jesús hay libertad. No es solo dejar de hacer algo malo, es ser transformado por dentro. Jesús no solo perdona el pecado, Jesús rompe las cadenas del pecado. Cuando Jesús llegó, bastó una palabra. Cuando estaba el endemoniado allí, le dijo: sal de ese hombre. Y aquel que vivía entre los sepulcros terminó vestido, cuerdo y sentado a los pies de Jesús. Porque el poder no está en ningún hombre, el poder no está en el buen predicador, el poder no está en el que canta bien, el poder no es en el evangelista, el poder es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente lo que hacemos es predicar la palabra, pero el que hace la obra es Cristo. Por eso dice en Isaías capítulo 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Y ese texto lo aplicamos para los que no conocen a Cristo. ¿Por qué no lo aplicamos para nosotros en esta mañana? Hay cristianos que todavía están presos, pero vuelvo y reitero, vienen al culto, pero presos. Están en el trabajo, presos. En el colegio, presos. En la universidad, presos, porque hay cadenas invisibles. Y como último punto, la verdadera libertad comienza es en el corazón. La verdadera libertad comienza en el corazón. No es este órgano, es nuestra mente. En lo más profundo de nuestra alma. Allá comienza nuestra libertad. Allá es donde se inicia la libertad. La libertad de Cristo empieza en una entrega total. No se trata de sentirnos libres, sino de ser libres por la verdad. Cuando confesamos y perdonamos y nos rendimos ante el poder de Jesús, Él hace lo correcto. La libertad de Cristo nos da dominio propio. La libertad de Cristo nos da paz interior. La libertad de Cristo nos da una nueva identidad. El Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir en victoria. Pero si nosotros no doblamos nuestras rodillas y nos rendimos delante de Dios, no vamos a recibir nada. Esto no es por correspondencia, es meterme de cabeza delante de la presencia de Dios y humillar mi espíritu delante del Espíritu de Dios. Alabado es el nombre de Jesús. Pedro, en prisión, estaba encadenado.
Estaba encadenado entre dos soldados. Pero había una iglesia que estaba orando por él. Pero el escritor no dice que Pedro también estaba orando. Iniciando, dice que estaba encadenado, pero había una iglesia, pero Pedro también tenía que haber derramado su espíritu delante de Dios. Y se durmió. Y se durmió. Dios le dio tranquilidad y se durmió. Dios le dio confianza y se durmió, pero siguió una iglesia orando por él. Pero Dios envió un mensajero, un ángel lo tocó las cadenas y las cadenas se reventaron. Las puertas se abrieron. Así también cuando hay oración y fe, las cadenas del alma se rompen. Es verdad, una iglesia está orando por nosotros porque estamos diciendo, hermanos, oren por mí. Pero nos toca irnos y meternos de cabeza como aquel salmista que pensó y quiso, yo me voy a apartar de los caminos de Dios. Porque habían cadenas invisibles en su vida. Él comenzó a mirar los ricos que prosperaban, cada día más ricos y más y menos enfermaban, y él pobre. Y el salmista veía que él era pobre, Asaf se veía que él era pobre y enfermo. No, yo me voy a apartar de estos caminos, me voy a apartar de los caminos de Dios. Y resulta que Asaf en esa condición estaba encadenado. ¿Y qué hizo Asaf cuando se estaba apartando, cuando se estaba retirando, cuando se estaba alejando del templo? Este salmista dice, parafraseando el texto, ¿qué me gano apartarme del camino de Dios? Y él vuelve y se mete hasta el lugar santísimo, se metió de cabeza. Y cuando él se mete de cabeza, comenzó a mirar la gloria de Dios. Y cuando él ve la gloria de Dios, él exclama y dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Aunque muera pobre, aunque muera enfermo, te tengo a ti. Hay una salvación grande para mí y para cada uno de nosotros. Nos toca contemplar la gloria de Dios para que las cadenas se revienten. Si la gloria de Dios no se manifiesta, esas cadenas no se revientan. Pero metámonos de cabezas. Cuando Jesús toca tu vida, así como sacó a Pedro de la cárcel, aunque las puertas estén cerradas, aunque las cadenas te tengan sujetado, esas cadenas tendrán que romperse en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso hay personas que ya no están atadas a cosas externas, pero sí a cosas internas. Amarguras en su vida que llevan años y años y nunca las han soltado. Rencores que llevan años y años y nunca lo han soltado. Personas que no se han podido liberar. Hoy, Señor, te voy a ser fiel. He pecado, Señor, pero mañana sigue siendo cautivo. Llora delante de la presencia del Señor, pero mañana sigue siendo cautivo. Pecados que se repiten en secreto, en secreto. Ya no les da vergüenza de ir donde una hermana y decirle, hermana, acuéstese conmigo. No le dan vergüenza ir donde un hermano y decirle, hermano, venga a mi casa y acuéstese conmigo. ¿Por qué? Porque están atados. Y cuando un hermano te haga una mala oferta, repréndalo porque es el mismo diablo.
O cuando una hermana te haga una oferta para irse a dormir con ella, repréndala porque es el mismo diablo. Jesús vino para que nosotros seamos libres y somos libres en su nombre. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros: yo abrí, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esa puerta de la jaula está abierta. Lo que tienes que es salir. Salga. Eres libre. La libertad está disponible, pero tienes que entregarte al control, y ese control es Cristo. No basta solo con decir quiero cambiar. Debes permitir que el Espíritu Santo te transforme, nos transforme. Había una vez un elefante de circo, que desde pequeño el elefante fue encadenado con fuertes cadenas y fue amarrado en una fuerte estaca. Cuando ese elefante estaba pequeño, él trató de escapar, pero no podía porque habían unas cadenas gruesas que lo ataban. Las cadenas lo herían. Con los años, aquel elefante se acostumbró y ya adulto llegó a ser un elefante fuerte, un elefante poderoso. El domador solo tenía que amarrarle una cuerda débil a una de sus patas. Pero el elefante ya no intentaba huir. La cuerda con que el domador lo tenía era una cuerda débil. Pero él, siendo fuerte, no intentó jamás escapar, porque seguía pensando que las cadenas eran cadenas fuertes. Solamente era mover una de sus manos o patas y reventar la cuerda y escapar. Pero no lo hizo, porque aquel elefante fuerte pensaba que seguía encadenado. ¿Por qué? Por su mente. Seguía siendo prisionero. Aunque físicamente el elefante era libre, así están muchos hoy. Cristo ya rompió las cadenas. Cristo ya las cadenas las hizo pedazos. Pero muchos de nosotros seguimos creyendo que seguimos siendo atados. El diablo los mantiene prisioneros no con hierro, sino con mentiras. Pero Jesús nos dice en esta mañana: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso hay un llamado final para cada uno de nosotros. No importa cuánto tiempo lleves de estar creyendo que estás encadenado, el poder de Cristo no tiene límite. Tú eres libre, pero sigues siendo atado en el nombre de Cristo Jesús. Por eso en esta mañana Cristo quiere romper las cadenas, esas cadenas del pecado que estás practicando: adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, rencores, murmuraciones, envidias. Todos los hábitos que te están dominando, Jesús hoy te va a libertar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Por eso te invito al altar en esta mañana. Ven al altar. Abre tu corazón y permite que el Espíritu de Dios haga la obra. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.